Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. El que no viese ayer el vídeo de Mercados al Día, os recomiendo que lo veáis porque comentábamos lo que pasaba ayer a la tarde con las STRC de MicroStrategy, que se alejaban mucho de los 100. Había una cascada de liquidaciones, seguramente por posiciones apalancadas en el producto. Pero también porque el mercado está viendo que Bitcoin se está estancando y claro, MicroStrategy depende de que Bitcoin suba en el largo plazo. Evidentemente ahora estamos no en el largo plazo, estamos en el corto plazo, pero claro, si el mercado ve que se puede estancar el crecimiento de Bitcoin, pues el producto STRC requiere de MicroStrategy el pago de intereses, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y eso para que sea beneficioso esa estrategia de Michael Saylor, tiene que subir Bitcoin más que lo que pagan en intereses. Entonces, bueno, si queréis escucharlo, ya digo, está en el vídeo de ayer, no lo voy a repetir en el vídeo de hoy. Pero vamos a mirar una cosa que nos dice Michael Saylor con la que no estoy de acuerdo. Dice que el dinero volverá a Bitcoin para finales de 2026. Sostiene que el actual furor por la inteligencia artificial está absorbiendo liquidez que luego regresará a Bitcoin. La primera parte sí estoy de acuerdo, la inteligencia artificial está absorbiendo liquidez y por eso el mercado está concentrado ahí, pero no estoy de acuerdo en que regresará a Bitcoin a finales de 2026. La inteligencia artificial está ahí para largo, no está ahí para corto. Entonces, el capital está atento a eso y no creo que en los siguientes 3 a 5 años se desvíe de ese objetivo. Igual que pasó con Bitcoin en su momento, nadie se iba de Bitcoin y a otros sitios y dejaba Bitcoin de lado. O sea, nadie va a dejar de lado la inteligencia artificial en los próximos 5 años. Entonces yo ahí no estoy de acuerdo, no creo que para finales de 2026 regrese la atención a Bitcoin. Y nunca va a regresar la atención como estuvo en su momento, porque cuando Bitcoin centraba toda la atención era la única novedad del mercado. Es decir, lo más novedoso era Bitcoin, lo más novedoso era la blockchain, no había inteligencia artificial, no había nada más. Era lo top, lo último. Y ahora ya no es lo top y nunca va a volver a ser lo top, porque lo top ya fue, igual que fueron lo top las empresas de Internet en el 2000, y ya no son lo top. Ahora es la inteligencia artificial lo top y nunca van a volver a serlo. ¿Vale? Estarán ahí, evidentemente, tendrán su... Se han establecido ya esas empresas, pero nunca serán lo último ya. Y Bitcoin nunca volverá a ser lo último porque ya lo fue en su momento y ya está. Siempre pasa. O sea, llega la última tecnología, es lo último, pero cuando llega la siguiente ya no vuelve a ser nunca más lo último. Ya se ha quedado ahí, bien, sigue existiendo, evidentemente, siguen existiendo las empresas de Internet, siguen teniendo beneficios, siguen creciendo, pero no son lo top, no son lo último, no se centra todo el dinero en ellos. Y Bitcoin ya pasó esa etapa. Entonces, el dinero se ha desviado a la inteligencia artificial y no va a volver tan fácil a Bitcoin. Va a pasar mucho tiempo antes de que vuelvan a poner la vista en Bitcoin. No tan pronto como nos dice Michael Saylor aquí, yo no estoy de acuerdo con eso en este caso. Hay otras personas que piensan lo mismo que yo. Aquí nos dicen, ¿será algo temporal o se viene un cambio más profundo? Para mí se viene un cambio más profundo. Y hay otras personas que piensan lo mismo. Para mí la situación es que se ha ido el dinero a la inteligencia artificial, no va a volver fácil y van a pasar unos cuantos años hasta que la gente vuelva a girarse hacia Bitcoin. No quiere decir que no haya interés absoluto, es decir, seguramente seguirán acumulando, pero esa acumulación no será suficiente como para llevarnos a nuevos máximos en los próximos 3 años. No será suficiente. Seguramente entre los próximos 3 y 5 años, como tope, nos chocaremos igual un par de veces con entre 90.000 y 110.000, pero no seremos capaces de ir más allá. Tampoco digo que vayamos a estar cayendo esos 2 o 3 años, ¿eh? Puede que caigamos más de donde estamos, porque ahora mismo hay debilidad bastante notable, pero tampoco creo que vaya a desplomarse mucho más. O sea, lo que creo es que vamos a entrar en una fase en la que el mercado va a estar muy parada, que va a ser difícil avanzar hacia esa zona que hemos dicho de 90.000, 110.000, que en algún momento quizás lo consigue, pues si todo se alinea, pero que avanzar por encima de esos precios en los próximos 3 a 5 años va a ser muy complicado.
Muy complicado porque, como ya decimos, el dinero está en otro sitio. Aquí se necesita mucho dinero que presione al alza y no hay esa presión. No obstante, tenemos una noticia positiva que comentar, ¿vale? No todo es negativo, o sea, quiero que me entendáis. O sea, lo que estoy viendo es que no estamos en una situación como las que hemos estado en el pasado, es una situación nueva y peor. O sea, no estamos en como cuando caíamos por culpa de FTX o por otras cosas, que el mercado estaba bien, que había cosas positivas después. Em, pero tampoco estamos en una situación en la que todo el mundo se vaya a deshacer de Bitcoin. Es decir, vamos a entrar en una fase estable de precios, pero no se va a comportar como todo el mundo espera que se comporte. No va a subir exponencialmente, no va a ir hacia los máximos rápidamente otra vez, no va a cumplir el ciclo. Ya lo estamos diciendo que esta caída no tiene nada que ver con un ciclo y por lo tanto tampoco va a subir como la gente se piensa que va a subir. Entonces, ese es mi punto de vista, evidentemente. Los que piensan que el ciclo se sigue cumpliendo tienen otro punto de vista y piensan que matemática, o sea, que mágicamente en algún punto vamos a llegar al fin del ciclo porque han pasado X días o porque ha bajado X porcentaje y que mágicamente por eso va a empezar a subir y vamos a volver a marcar máximos porque en el pasado era así y yo no creo. La situación ha cambiado totalmente. No estamos como deberíamos estar para tener una subida exponencial. No hay cartas buenas que jugar ahora mismo. No tenemos por delante cosas importantes como teníamos cuando estábamos en los mínimos en 16.000, que teníamos por delante toda la adopción institucional que vino después. Ahora no tenemos eso delante, ya ha estado, ya ha ocurrido. Entonces, como digo, tenemos una noticia de todas formas positiva, pero hay que tomarla también con cautela, porque nos dice aquí, los accionistas de Capital B, que es la empresa francesa que acumula Bitcoin parecido que MicroStrategy, aprueban una capacidad de financiación de hasta 120.000 millones de dólares para la estrategia de Bitcoin. 120.000 millones de dólares a estos precios dan para comprar casi, no sé, casi 1,8 millones de Bitcoins, o sea, más que los que tiene MicroStrategy. Pero claro, digo, es positivo porque hay una empresa interesada en querer comprar muchos Bitcoin. Pero claro, han aprobado una capacidad de financiación, es decir, van a emitir deuda como hace MicroStrategy para comprar Bitcoin. El problema también es ese. O sea, van a tener el mismo problema que tiene MicroStrategy con las STRC. Van a tener que pagar un interés por esa financiación. Vamos a ver qué interés tienen que pagar, cómo van a financiarse. Pero en principio, o sea, la noticia es positiva porque hay un interés importante y la compra de Bitcoin con esa cantidad sería grande, pero por otra parte el mercado va a volver mm, a decir, vale, vale, vas a comprar 120.000, pero a crédito, con financiación. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo te vas a financiar? Si se está financiando MicroStrategy al 11%, ¿tú qué vas a ofrecer? Pues si ofreces más, la carga de 120.000 millones, un 11%, es una cantidad importante. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? No lo sé. La noticia es, vale, quiero hacerlo, los accionistas me han aprobado, pero ¿va a ser eso sostenible? ¿Vale? O sea, es positivo en el sentido de que hay una empresa grande que quiere comprar muchos Bitcoin, pero ¿cómo va a obtener la financiación? Si es con acciones propias, emitiendo acciones propias nuevas, bueno, por lo menos ahí sí es capital propio, veremos a ver. Pero si es emitiendo deuda, pues ya la cosa vuelve a ser complicada como pasa con MicroStrategy. Entonces, la noticia está ahí, es positiva, los accionistas han aprobado, veremos a ver cómo evoluciona todo esto. Pero, pero ya digo, ahora mismo lo que es el mercado nos está diciendo que el interés no está. Eh, necesitaríamos algo muy fuerte para que el interés vuelva a Bitcoin. Algo que no
tengo yo ahora en la cabeza que puede ser, porque cuando estábamos en los mínimos, si recordáis, yo sí que tenía cartas para el futuro. O sea, sí que decía, bueno, no pasa nada, la bolsa se puede recuperar y cuando se recupere la bolsa y hayamos hecho mínimos en los mercados, Bitcoin va a recuperar y además tenemos por delante la adopción institucional, la regulación que van a tener que regular Bitcoin, etcétera. Eso teníamos por delante. Estaba claro el camino. Había bajado la bolsa, sabíamos que en cuanto la bolsa se diese la vuelta, el mercado iba a recuperar, Bitcoin iba a seguir a los mercados, teníamos la adopción institucional por delante, teníamos muchas cosas positivas en la regulación que se iba avanzando, todo. Ahora no hay nada de eso. Veo, o sea, hay cartas por jugar, pero no son ases. Eso eran ases. Ahora hay cartas por jugar, por ejemplo, si solucionas el problema cuántico es una carta por jugar, pero no es un as. Es algo que tienes que hacer, sí o sí. Obligado. No es un as en la manga que sea algo que, como lo de la entrada de instituciones, que es dinero directamente que entra. Eso no es dinero que entra directamente, que soluciones un tema peligroso como los ordenadores cuánticos está bien, puede atraer cierto capital, porque la gente estaría más tranquila, pero no es un as, es un 10 de lo que sea, de picas o lo que sea, no es un as, ¿vale? De la baraja. Entonces, bueno, como no hay cartas fuertes que jugar por delante, y estamos en una situación en la que no estamos atrayendo dinero, porque está el dinero en otras cosas, va a costar mucho salir de aquí, ¿vale? Entonces podemos estar mucho tiempo enredando por estos precios. Y podríamos tener incluso caídas adicionales si de repente se tuerce la bolsa, porque os vuelvo a recordar, la bolsa está en máximos. Ayer subimos. Hoy estamos bajando solamente un 0,13% el futuro del SP 500 y tiene pinta de ir hacia máximos. Eso nos va a salvar de momento. Pero puede que en algún momento no tengamos ese salvavidas que estamos teniendo. Y si no tenemos ese salvavidas que estamos teniendo, podemos caer más todavía. Si no aprovechamos ahora, y no lo estamos haciendo porque llevamos 3 días cayendo, hoy el cuarto, no aprovechamos para salir del agujero cuando la bolsa está en máximos, pues imaginaros si viene una corrección, ¿no? Así que bueno, pues esa es la situación. La digestión de todo esto va a ser larga, y eso es lo que quiero que la gente entienda, que la digestión va a ser larga. El problema es que es muy difícil desterrar de la cabeza de las personas que tienen metido el ciclo, porque se piensan que automáticamente cuando lleguemos a cierto punto, o bien de precio o bien de tiempo, el precio va a subir como por arte de magia. Y si no hay interés, y si no hay ases que jugar, y si el mercado se va para abajo, no hay ningún motivo para que porque llegue una fecha concreta o una caída X punto porcentual, no hay ningún motivo para, si no hay ningún motivo para subir, no va a subir. ¿Vale? Entonces esa es la situación. Y si lo que buscamos realmente es aprovechar los próximos 3 5 años del mercado, no nos podemos quedar quietos sin más y dejar pasar el tiempo y estar en este precio o poco por encima de este precio dentro de 3 años. Porque estaremos perdiendo 3 años. En los mercados perder 3 años es mucho. ¿Vale? Si estuviésemos en una situación en la que se ve fácil que pueda haber una subida parabólica, no importa aguantar unos meses, si sabes que luego dentro de un año o 2 años va a estar muy arriba. Pero es que no creo que sea esa la situación. La situación creo que es que va a estar unos cuantos años en los que vamos a estar parecido de precio. Entonces estaríamos perdiendo el tiempo si nos quedamos parados. Por eso estoy comentando desde hace varios días que si hay un rebote importante, pues habrá que empezar a tomar decisiones para no estar parado 3 años o 5 años en el mismo nivel y no hacer nada en 3 5 años y perder, digamos,
eh, en esos 5 años perder poder adquisitivo al final, porque si no sube, vamos a ir perdiendo con la inflación. ¿Vale? Después, seguramente, cuando pasen ese periodo de enfriamiento del activo, eh, pues empezará otra vez a comportarse mejor, porque seguirá, empresas como esta que hemos visto Capital B seguirán interesadas por Bitcoin y poco a poco, pues si van estructurando bien esas compras y no se endeudan demasiado, pues poco a poco irán sacando bitcoins del mercado y al final, pues en un momento puntual que la gente vuelva a tener un poco de interés en el activo, pues volverá a subir, ¿no? Pero ya digo, va a costar mucho más de lo que la gente se piensa, no es tan fácil en estos niveles, se necesita mucho dinero, nos costó muchísimo avanzar hasta los 126.000 y llegamos en ese momento con un montón de empresas comprando todas las semanas Bitcoin y no éramos capaces de avanzar más. Y esa maquinaria que estuvo encendida durante 5 o 6 meses, mmm, difícilmente se va a volver a ver unas compras tan agresivas como las que vimos el año pasado. Difícilmente. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esa es la situación en la que estamos y nosotros como analistas tenemos que reaccionar a las cosas que suceden. Y lo que está sucediendo ahora es nuevo en Bitcoin, no es lo habitual y entonces tenemos que adaptarnos a lo que nos viene. Y lo que nos viene en esos próximos 3 a 5 años no es lo mismo que hemos tenido anteriormente, por lo tanto no podemos seguir con la misma estrategia cuando la cosa va a ser diferente. Si la cosa fuese a ser igual, la misma estrategia nos seguiría valiendo. Pero como la cosa no creo que sea igual, pues no nos sirve la misma estrategia, así que tendremos que cambiar de estrategia. Y dicho esto, vamos a mirar el gráfico y el precio, aunque no hay mucho que decir, más que ya veis que hay debilidad, porque fijaros estos últimos 4 días cayendo mientras la bolsa pues se mantiene aquí arriba, no tiene mucho sentido esa caída, bueno, no tiene mucho sentido. El único sentido que tiene es que nos dice que está débil, pero el comportamiento de Bitcoin nunca ha sido así. O sea, estando la bolsa así, Bitcoin estaría subiendo. Eh, La vela mensual sigue yendo mal, por debajo de la línea morada esta, que es una zona peligrosa estar por debajo de esa línea. La línea semanal lo mismo, mal también, y por debajo de esta línea importante, envolviendo la vela alcista anterior, con lo cual, pues muy mal. La semana, para arreglar la semana tenemos que cerrar por encima de 63.500 para por lo menos no irnos por debajo de los cierres mensuales de las 2 semanas anteriores, que fue más o menos... eh, 63.332 una semana y la siguiente, perdón, la zona baja es 63.332, esa es la zona. Ese es el nivel, o sea, deberíamos cerrar por 63.500 para no estropear más el gráfico. Ya está mal, ya está estropeado, pero todavía sería peor si cerramos la semana por debajo de los cuerpos de las 2 últimas semanas. Así que tenemos trabajo por delante hasta el domingo para intentar que no pase eso. En diario, pues ya veis, bastante mal, se choca con la línea verde y no puede con ella. Pierde incluso este soporte que tenía aquí pequeño en la zona de 63.377 y de momento en el día de hoy ni siquiera reacciona. Gráfico horario, las últimas horas también muy parado. La caída fuerte de ayer a la tarde también desde 64.400 hasta 62.350, casi $2.000 ahí, como si no fuese nada, ¿vale? Eh, Repaso de las altcoins. Hay altcoins que están también fatal. Es el caso de Cardano, por ejemplo. Ahora vamos a ir viendo. Aave cayendo un 2,61%, pero por lo menos ha tenido un rebote serio. Cardano cae un 1,54%. Se habla de que Hodgkinson está queriendo salvar a Cardano y tal, pero ya veis que no tiene fuerza para nada. BGB subiendo. Bien, consolidando el doble suelo. Los exchange cada vez están más globalizados, más, más participativos en todo lo que es todo tipo de inversiones, no solo criptomonedas, con lo cual se están convirtiendo en empresas ya casi casi que no son cripto, sino que ya son un poco de todo. BNB de momento cayendo, le está pesando el hecho de que no se anuncie todavía su licencia MiCA, pero ya comentamos ayer por qué es. O sea, hay algún tema
posiblemente oculto de político detrás, porque si la gente se piensa que igual Binance va tarde y tal, Binance no va tarde, Binance tiene presentados todos los papeles desde enero de este año. O sea, ya está cumpliendo perfectamente desde enero todos los requisitos que pedían MiCA, solo que el regulador no les da por decir que sí. No sé cuál es el motivo, no sé si quieren hacer daño a Binance concretamente para beneficiar a otros exchange europeos o no lo sé. El caso es que lo están retrasando cuando Binance ha presentado todo lo que se le ha pedido. Es como cuando tú vas a solicitar, yo qué sé, ayuda para remodelar no sé qué del edificio de tu comunidad. Y tienes que cumplir unos requisitos. Y te dicen, tienes que presentarme este papel, este papel, este papel y este papel. Y tú los presentas todos correctos, con saldos correctos, con todo correcto. Y estás esperando a que te lo aprueben desde hace un montón de tiempo. Y no te dicen nada. Es esa la situación. Y tú sabes que has presentado todo bien. Sabes que estás cumpliendo con lo que te han pedido. Has llevado la fotocopia de no sé qué, el saldo de no sé qué cuenta bancaria, todo lo que te han pedido. Los requisitos, te han dicho, tienes que cumplir estos 5 requisitos y has mandado todos los papeles de esos 5 requisitos. Y no te dicen nada. Y llega al final del plazo, estás ahí y no te dicen nada y no te dicen nada y no te dicen nada. Y tú has cumplido. Pues esa es la situación que está pasando Binance. Y algún otro exchange también. ¿Vale? Ethereum, 0,22% abajo, como veis, haciendo una especie de banderita. Vamos a ver si el mercado le da para ir para arriba más. Eso significaría que Bitcoin estaría rebotando también. Bueno, la caída de MicroStrategy de ayer también, como veis. Solana, 0,91% abajo. Estaba pensando ahora que no sé cuánto por debajo estarán las acciones de MicroStrategy con respecto a los Bitcoin. Si están muy por debajo, podría incluso Michael Saylor vender Bitcoins para comprar acciones de MicroStrategy. Eso sería beneficioso para los accionistas. Y bueno, y podría quitarse parte también de la deuda con esa diferencia, quizás. Quizás sería la jugada que tendría que hacer ahora mismo. Imaginaros, no sé cuánto estarán por debajo las acciones de MicroStrategy del valor de los Bitcoin que tienen en cartera, pero si hay una diferencia, imaginemos, de 10% o 15%, imaginemos que hay una diferencia de un 15%, ¿eh? Estoy justo ahora pensando en el asunto porque la verdad es que tiene tela que tengas 850.000 Bitcoins en cartera y tu acción valga menos que esos 850.000 Bitcoin. Tiene tela. Pero bueno, imaginemos que eso es un 15%, que no lo sé, ¿eh? Sería cuestión de mirarlo. Imaginemos que MicroStrategy está infravalorado un 15% respecto a los Bitcoin que tienen en cartera. Pues lo que podría hacer Michael Saylor, ya que el mercado está tan preocupado con las preferentes encima está también por debajo, con lo cual las podría comprar más baratas de lo que están también. eh, Podría vender Bitcoin, comprar MicroStrategy con un 15% de descuento. Entonces, ese 15% de más que estás, o sea, de menos que estás pagando por las acciones, utilizarlo para reducir la deuda de STRC, que encima las puedes comprar a 85 que estaban ayer en lugar de 100, con lo cual estarías también ahorrando ahí un dinero. Entonces, igual, MicroStrategy, la jugada mejor que tendría estos días sería vender Bitcoin. Sería bueno incluso hasta para Bitcoin. Porque, vale, vendes Bitcoin en el corto plazo, lo cual no es bueno para el precio, pero bueno, tampoco no creo que por absorber unos 1.000, 2.000, 3.000, incluso hasta 10.000 Bitcoin, no creo que modifiquen el precio en realidad. El mercado sí que en el corto plazo igual se asusta y cae más, pero la estrategia sería buena, porque estarías comprando
tus acciones mucho más baratas, tus preferentes mucho más baratas, estarías disminuyendo la deuda, disminuyendo el tipo de interés que tienes que pagar y en el medio plazo sería beneficioso para Bitcoin incluso y para MicroStrategy, porque entonces la gente se daría cuenta que si la acción de MicroStrategy está muy por debajo de lo que valen los Bitcoin, Michael Saylor la va a comprar y entonces el mercado las llevaría más hacia el precio real que tendrían que tener. Y eso facilitaría que después MicroStrategy pudiese seguir vendiendo acciones a un buen precio para seguir comprando Bitcoins. Entonces, quizás la estrategia ahora mejor sería vender Bitcoin para MicroStrategy. ¿Vale? Sin más. Lo comentaba porque es lo que creo que podría ocurrir. Por si alguno ve que pase esto, pues que no se asuste, que podría ser la mejor estrategia ahora mismo para los accionistas y para MicroStrategy en el medio plazo también. Porque si mandas al mercado la señal de que si las acciones están muy baratas las vas a comprar tú, el mercado no las va a dejar que vayan tan baratas. ¿Vale? Bueno, Solana también cayendo un 1,04%, pero había rebotado bastante bien. TRX 0,78% arriba, también está rebotando bien y si sigue subiendo, desdibuja este posible hombro cabeza a hombro que estaba haciendo aquí, así que bueno, positivo. XRP bajando un 1,26%, otra moneda que está no está tan muerta como XRP, porque hay porque detrás tiene como más, los dueños, como que es una empresa más potente. O sea, la Fundación Cardano no es tan potente como la empresa que hay detrás de XRP, Ripple Labs, pero solo por eso. O sea, no es porque el proyecto esté mejor, ni mucho menos, solo porque detrás hay una empresa más sólida, han mantenido un marketing más potente durante mucho tiempo y por eso están aguantando, pero es otro proyecto que está muriendo poco a poco también. Y Zcash, bueno, pues corrigiendo los últimos días como veis, pero mantiene una ganancia importante en lo que va de año. Y nada, dejamos ahí Bitcoin, como veis, 62.536, flojo, sigue flojo. Vamos a ver a la tarde cuando abra Estados Unidos, cómo abre la bolsa. Yo creo que la bolsa va a subir, pero ya como eso tampoco indica nada para Bitcoin, pues tenemos que seguir esperando a ver si en algún momento pues, nos da por hacer algo positivo, desmarcándonos de los mercados, que aparentemente pues en el corto plazo parece que va a ser difícil, pero bueno, quizás en algún punto, yo qué sé. Por lo que sea, pues nos da por subir algo y somos capaces de al menos rebotar hacia esa zona de los 70.000, 72.000, que no lo veo mucho más allá en el corto plazo, pero bueno, vamos a ver. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo, si no estáis suscritos suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.